Willow Paxton reguló el aire acondicionado de su despacho, se ajustó su trenza oscura impecablemente peinada y volvió a las hojas de cálculo de la pantalla de su ordenador. Al otro lado de la ventana, la pequeña ciudad de Buena Vista se derretía por el calor, y el despacho de la constructora Nuevos Horizontes estaba fresco y silencioso, solo roto por los chasquidos del teclado y el zumbido de la impresora. Willow, Elaine Wood, la secretaria del director financiero, apareció en la puerta. Jack Perry, de Atlantic Financial, ha venido a verte. Te ha dejado unos papeles para que los firmes. Gracias. Willow levantó la vista del monitor, donde las suaves columnas de números del informe trimestral estaban congeladas. ¿Algo urgente? No, dijo que podía tomarse su tiempo. Elaine se apoyó en el marco de la puerta. Por cierto, me ha dicho que salude a tu marido. Dijo que lo vio ayer en el almuerzo. Tu Sterling Investments está trabajando con ellos en el proyecto del nuevo centro comercial, ¿no? Sí, Benjamin está supervisando ese proyecto, asintió Willow. Jack está terriblemente celoso de su viaje a Hawái, continuó Elaine. Quería ir allí este verano, pero ya había comprado billetes para Miami. Willow intentó mantener una expresión fría en el rostro. ¿A Hawái? Sí, tu Benjamin parece muy contento. Jack me dijo que no paraba de presumir de que llevaba años queriendo enseñarle a su madre el verdadero océano. Te vas a finales de mes, ¿verdad? Jack mencionó el 20 de julio. Sí, está previsto que nos vayamos el 20, dijo Willow con una sonrisa insegura. Había tantas cosas que planear. Claro, sobre todo cuando vas con tu madre, asintió Elaine, comprensiva. Mi suegra había planeado tantas excursiones para nuestro viaje a Florida el año pasado que mi marido y yo no llegamos a la playa hasta el tercer día. Willow asintió y volvió a la pantalla, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. Su marido y su suegra estaban planeando un viaje a Hawái, sin ella, y nadie se había molestado en avisarla. Esa noche Willow se quedó hasta tarde en el trabajo, esperando a que la oficina estuviera vacía. Marcó el número de Benjamin varias veces, pero él no contestó. En el mensaje escribió que se quedaba hasta tarde, que tenía que terminar su informe trimestral. No era cierto. El informe estaba casi terminado, pero necesitaba tiempo para calmarse y decidir cómo hablar con su marido. Cuando Willow por fin llegó a casa, eran casi las 10 de la noche. La luz estaba encendida en el salón y las voces de Benjamin y su madre procedían de allí. Agatha Paxton había pasado 1 minuto como de costumbre, pero se había quedado a cenar, y ahora parecía que iba a terminar de ver el programa de la noche. Por fin se apartó Benjamin del televisor. Creía que habías decidido pasar la noche en la oficina. ¿Dónde está la cena? Buenas noches, Benjamin. Buenas noches, Agatha. Willow dejó su bolso en la mesilla de noche, junto a la entrada. Me he retrasado en el trabajo, tal y como te dije. ¿Podríamos pedir algo? ¿Pedir? Agatha enarcó las cejas. Hoy en día tenía tiempo para preparar la cena y ordenar la casa después del trabajo. La gente trabaja hasta tarde hoy en día, mamá, suspiró Benjamin. Vale, pediré una pizza. Cogió el teléfono, pero Willow se le adelantó. Benjamin, quería hablar contigo sobre lo de ir a Hawái. Su marido se quedó paralizado, con la mano aún colgando en el aire. Miró a su madre y Willow se dio cuenta de que había dado en el blanco. Realmente estaban planeando el viaje. ¿Cómo lo sabías?, preguntó por fin Benjamin. Jack Perry, de Atlantic Finance, me ha saludado y compartió tus planes con Elaine. Todo el mundo sabe que tú y Agatha os vais a Hawái. Todo el mundo menos yo. Iba a decírtelo. Benjamin apartó la mirada. Es que aún no hay nada ultimado. ¿Sin resolver? Por lo que me ha contado Jack, ya estáis hablando de excursiones y playas. A Benjamin siempre le ha gustado planificar con antelación, intervino Agatha. No me extraña que esté considerando sus opciones. Estábamos hablando de esa posibilidad.
¿La posibilidad de ir a Hawái solo, sin mí? Willow miró directamente a su suegra. En 8 años de matrimonio rara vez se había atrevido a enfrentarse directamente a Agatha, prefiriendo retirarse pacíficamente. Pero ahora algo había estallado en su interior. El recuerdo llegó de repente. Su boda. Benjamin con su traje azul marino, feliz y atento. Él mismo había insistido en que Willow eligiera su música favorita para la ceremonia, a pesar de que Agatha pensaba que su elección era demasiado moderna. «Este es nuestro día», había dicho Benjamin entonces, su día. ¿Cuándo se había convertido Pierre en de él y de Agatha? «Querida», Agatha sonrió tensa, «el viaje está planeado en medio de tu trimestre financiero. Benjamin dijo que te resultaría difícil escaparte. Además, es solo por una semana. Así que decidiste hacerle compañía». Willow cruzó los brazos sobre el pecho. «Fue sugerencia mía», dijo Benjamin, repentinamente firme. «Mamá necesita un descanso desde hace tiempo, tiene problemas de tensión, y tú estás muy ocupado en el trabajo. Podrías pedírmelo a mí», dijo Willow en voz baja. «A lo mejor yo también quiero vacaciones. Quizá podría tomarme unas vacaciones». Durante los primeros años de matrimonio, siempre se iban de vacaciones juntos. A Benjamin le encantaban las sorpresas. Podía reservar mesa en un restaurante caro o sugerir espontáneamente un viaje de fin de semana. Luego, estas sorpresas fueron cada vez menos frecuentes. Agatha se presentaba en su casa cada vez con más frecuencia, primero los fines de semana y luego entre semana. A Willow no le importaba. Su suegra se sentía sola tras la muerte de su marido y Benjamin era su único hijo. Poco a poco, Agatha empezó a inmiscuirse en todos los aspectos de su vida familiar, desde la elección de las cortinas hasta la planificación de las vacaciones. «Me encantaría que vinieras con nosotros», dijo Benjamin tras una pausa, pero no había sinceridad en su voz. «¿De verdad?» Willow lo miró a los ojos. «Por supuesto», desvió la mirada. «Solo que los billetes ya están reservados». «Para 2», aclaró Agatha. «Puedo comprar mi propio billete», dijo Willow. «¿Cuándo vuelas?» «El 20 de julio», respondió Benjamin de mala gana. «Pero, Willow, en serio, deberías pensártelo. Es el apogeo del barrio». «Me lo pensaré». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándolos con caras de confusión. Arriba, en su dormitorio, Willow abrió el portátil y comprobó el estado de su cuenta personal. Había conseguido ahorrar una buena cantidad de dinero a lo largo de los años que había trabajado para la constructora. Benjamin controlaba su cuenta conjunta, pero sus ahorros personales permanecían intactos. Para un día lluvioso, solía decir su madre, aún quedaban billetes a Hawái para el 20 de julio. No eran baratos, pero ella podía permitírselo. Willow cerró el portátil y escuchó las voces de abajo. Benjamin y Agatha discutían acaloradamente, pero ella no podía distinguir las palabras. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Benjamin no volvía a hablar del viaje, y Willow no tenía prisa por contarle lo que había decidido. Compró un billete para que coincidiera con su vuelo y empezó a prepararse poco a poco. Se ausentó del trabajo, renovó su vestuario. Compró 2 trajes de baño nuevos y un vestido ligero. Agatha empezó a aparecer por casa más a menudo. Willow llegó un día del trabajo y encontró a su suegra tendiendo la ropa de verano en el sofá. «Pensé que Benjamin necesitaría unos pantalones cortos nuevos», explicó Agatha. «Están todos descoloridos». «Benjamin es perfectamente capaz de elegir su propia ropa», dijo Willow. «¿Tú crees?», sonrió Agatha. «¿Recuerdas aquella horrible camiseta que se compró el verano pasado? La verde con rayas naranjas», recordó Willow. Benjamin solo se la había puesto una vez. Agatha se había burlado de su elección y la camisa había desaparecido en las profundidades del armario. «Ya es mayorcito y puede vestirse como quiera», dijo Willow. «Por supuesto, querida». Agatha dobló los pantalones cortos.
Es solo que algunos hombres necesitan ayuda para elegir. Benjamin siempre ha sido así. Yo solía elegirle la ropa para ir al colegio cuando era pequeño. Si no, parecería un espantapájaros de huerto. Justo una semana antes de que Willow se fuera, decidió contarle lo de su billete. Cenaron los tres, Benjamin, Agatha y ella. Agatha había cocinado un asado de su especialidad, y Benjamin lo había alabado como si fuera lo mejor que había comido en su vida. «Nadie hace un asado mejor que tú, mamá», levantó un trozo de carne con el tenedor. Willow intentó repetir tu receta, pero no era lo mismo. «Se necesita experiencia para hacer un buen asado», sonrió Agatha con indulgencia. Con el tiempo, Willow aprendería. ¿8 años no eran suficientes? Willow dejó el tenedor a un lado. «Llevo 8 años haciendo este asado según tu receta. Algunas personas tardan más en dominar los entresijos culinarios». Agatha se secó los labios con una servilleta. «No todo el mundo tiene talento natural». Willow respiró hondo. «He comprado un billete a Hawái», dijo. «El 20 de julio, en el mismo vuelo que tú». El tenedor cayó de la mano de Benjamin y repiqueteó contra el plato. «¿Qué?», la miró fijamente. «Pero no hemos hablado». «Lo hicimos». Willow lo miró fijamente. «Dijiste que te encantaría que fuera contigo. Toma, me voy». «Pero, cariño», intervino Agatha, «ya hemos reservado un hotel para 2. Y las excursiones, puedo quedarme en la habitación de al lado», sonrió Willow, «y acompañarte en las excursiones. O quedarme en la playa si queréis estar solos». «Eso no es precisamente conveniente». Benjamin frunció el ceño. «Hemos previsto cierto presupuesto». «Yo pagaré mis propios gastos», dijo Willow. «No te preocupes por mi presupuesto». «No se trata de dinero». Agatha apretó los labios. «Es que se suponía que iba a hacer un viaje especial, para Benjamin y para mí». «¿Sí?» Willow enarcó una ceja. «¿Y por qué tú? ¿Qué tenía de especial este viaje?» Agatha miró a su hijo, y Willow vio que su cara se contorsionaba de fastidio por un momento. «El 25 de julio es el aniversario de la muerte de mi padre», dijo Benjamin finalmente. «Queríamos pasar ese día juntos, un día especial». Willow sintió que el color le inundaba la cara. El padre de Benjamin había muerto 2 años antes de que se conocieran. Ella nunca lo había conocido, pero sabía lo mal que lo habían pasado Agatha y Benjamin. No lo sabía. Bajó los ojos. «Lo siento». «Claro que no lo sabías», dijo Agatha en voz baja. «¿Cómo ibas a saberlo? Benjamin y yo nunca hicimos pública la fecha. Nunca celebraban el aniversario de la muerte del padre de Benjamin de ninguna manera especial. Normalmente, Agatha venía a cenar y rememoraban algunas historias familiares, a veces miraban viejas fotografías, pero nunca antes se había descartado un viaje especial. «No tengo por qué volar contigo ese día», sugirió Willow. «Podría quedarme en el hotel o...». «No es solo un día», la interrumpió Benjamin. «Es personal, entre mi madre y yo, nuestros recuerdos, nuestro dolor». «Yo también soy parte de la familia», dijo Willow en voz baja. «Lo soy desde hace 8 años. Pero tú no conociste a mi padre». La voz de Benjamin se volvió acerada. «No puedes entender lo que esta pérdida significa para nosotros». «Puedo apoyarte, Willow», Agatha suspiró con fingida paciencia. «Algunas cosas solo se aplican a los parientes consanguíneos. Estoy segura de que lo entenderás y no insistirás». Sin más, fue expulsada. 8 años de matrimonio y seguía siendo una extraña. Willow recordó su luna de miel, una semana en un pequeño pueblo costero. Benjamin había sido tan atento, mirándola con adoración, repitiendo lo hermosa que era al atardecer. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando Agatha empezó a aparecer los fines de semana, o cuando Benjamin consiguió un ascenso y empezó a escuchar más los consejos de su madre sobre gestión financiera, o había sucedido gradualmente, día a día, sin que ella lo supiera.
Tienes razón. Willow se levantó de la mesa. No insisto, solo vosotros dos. Subió las escaleras, cerró la puerta del dormitorio y se sentó en la cama. El interior estaba vacío y silencioso, como si todas las emociones se hubieran apagado de golpe. Willow sacó de la mesilla un billete impreso para Hawái. Un gasto inútil de dinero. Podría haber volado a otro sitio, sola. Por primera vez en mucho tiempo, la idea no le pareció aterradora. Se oyeron pasos en la puerta y Benjamin entró en la habitación. No pretendía ofenderte, dijo sentándose a su lado. Es que este viaje es importante para mamá. Ya sabes cómo puede ser. Lo sé, asintió Willow. Y tú siempre la consientes. Es mi madre. Benjamin frunció el ceño. Y ha hecho mucho por mí. Y yo soy tu mujer. Willow lo miró a los ojos. Pero eso es aparentemente menos importante. No seas tonta, sacudió la cabeza. Sabes perfectamente que me importas. ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién mantiene nuestras vidas? Los dos trabajamos, Benjamin. Sí, pero mis ingresos son el doble que los tuyos, sonrió. No podrías vivir en una casa así sin mí. Otro recuerdo. Están eligiendo casa. Willow se enamora de una casita con jardín a las afueras de la ciudad. Benjamin insiste en una gran casa de 2 plantas en un barrio de lujo. Quiero que vivas como una reina, le dice. Y ella acepta, aunque la casa le parece demasiado grande y vacía. Entonces, ¿se trata de dinero? Willow aprieta el billete en la mano. ¿No gano lo suficiente para tener voz en esta familia? No me refería a eso, suspiró Benjamin irritado. No le des tanta importancia. Mamá y yo iremos a Hawái. Pasaremos allí el aniversario de papá y todo volverá a la normalidad. Puedes ir a algún sitio con tus amigos si quieres. Ya tengo billete. Willow le entregó un impreso. Es para tu vuelo. Benjamin cogió el billete y lo estudió durante unos segundos. ¿Has gastado dinero sin hablarlo conmigo? Su voz se endureció. Sabes que hacemos el presupuesto juntos. Son mis ahorros personales, dijo Willow. No forman parte del presupuesto familiar. Todos nuestros ingresos deben ser compartidos. Benjamin se puso de pie. Somos una familia, Willow. No deberíamos tener secretos entre nosotros. ¿Qué tal el viaje a Hawái? Ella también se puso de pie. Ese secreto no te avergonzó. Eso es diferente. Hizo un gesto con la mano. Iba a contártelo. ¿Cuándo? El día antes del vuelo. Benjamin arrugó el billete en la mano. No importa, no vas a venir con nosotros y punto. ¿Por qué no? Willow dio un paso hacia él. Dame una respuesta sincera. ¿Por qué no puedo ir con vosotros? Porque lo vas a estropear todo, gritó Benjamin. No sabes comportarte en lugares decentes, no sabes vestirte, hablas de más todo el tiempo. Mamá tiene razón, no eres nuestro tipo, Willow. Te quiero, pero a veces me avergüenzas con tu simplicidad. Titubeó, pero era demasiado tarde. Las palabras sonaron como una bofetada. 8 años de matrimonio y él seguía pensando que ella no era lo bastante buena. Dame mi billete. Willow le tendió la mano. ¿Por qué? De todas formas, no vas a ir a ninguna parte. Benjamin se metió el papel arrugado en el bolsillo. Es de mi propiedad, se acercó a él. Compré el billete con mi propio dinero. Y lo he malgastado. Retrocedió hacia la puerta. Como siempre. Willow lo siguió. Dame el billete, Benjamin. Saltó del dormitorio y bajó corriendo las escaleras. Willow lo alcanzó en el salón, donde Agatha seguía sentada a la mesa, fingiendo no haber oído su discusión. ¿Qué está pasando? Se levantó. Willow ha comprado un billete para nuestro vuelo. Benjamin sacó un papel arrugado del bolsillo. Sin consultarme. Dios mío. Agatha extendió las manos. Willow, cariño, ya hablamos de esto, de este viaje. Dame el billete. Willow ignoró a su suegra y le tendió la mano a su marido. No, Benjamin dio un paso atrás. No voy a dejar que nos arruines el viaje. Este es mi billete.
«Esta es nuestra familia», gritó Benjamin, «y yo decido lo que pasa en ella». Se volvió hacia su madre. «Mamá, díselo. Explícale por qué no puede venir con nosotros». Agatha apretó los labios y sacudió la cabeza. «Willow, querida, entiende, hay ciertas normas. El hotel en el que nos alojamos es bastante elitista. Hay que saber comportarse, etiqueta. ¿Crees que soy una especie de paleto grosero?» Willow desvió la mirada de Agatha a Benjamin. «¿Por eso no quieres llevarme?» «No me tuerzas el brazo», sonrió Benjamin. «Solo admite que no te sentirías cómoda en este ambiente. No es a lo que estás acostumbrado». «¿A qué estoy acostumbrado, Benjamin?» Willow cruzó los brazos sobre el pecho. «Dímelo a mí». «Cosas sencillas», se encogió de hombros. «Restaurantes baratos, tiendas corrientes. Creciste en una familia de mecánicos de coches, Willow. Tu padre arreglaba coches y tu madre era cajera en un supermercado». «¿Y qué?» «Nada», suspiró Benjamin. «Es que no sabrás lo que es pasar las vacaciones en un hotel de 5 estrellas. Te sentirás incómoda». Willow sintió que un nudo le subía a la garganta. Todo este tiempo había pensado que ella no era digna. No lo bastante sofisticada, no lo bastante educada, no lo bastante buena para él ni para su madre. «Dame el billete», volvió a tenderle la mano. «No». Benjamin dio un paso atrás. «No vendrás con nosotros, y punto. Benjamin, esta es mi propiedad. Tengo derecho a...» «No eres digno de este viaje», gritó, apretando el billete arrugado en la mano. «No lo entiendes. Lo arruinarás todo con tu ordinariez». Se hizo el silencio. Agatha se tapó la boca con la palma de la mano, y Benjamin se quedó inmóvil con el rostro contorsionado por la rabia. Nunca le había hablado así, al menos, no delante de extraños. «Benjamin», la voz de Agatha temblaba. «No debes...» «No, mamá, tiene que saber la verdad». Se volvió hacia Willow. «Me casé contigo porque eras dulce y agradecida. Me veías como un salvador que te sacaba de tu vida mediocre. Pero has cambiado desde entonces. Te volviste exigente. Dejaste de apreciar todo lo que hago por ti». Willow lo miró en silencio, sin reconocer al hombre con el que se había casado 8 años atrás. O tal vez por fin lo veía como lo que realmente era, sin las gafas de color de rosa del amor. «No me voy a ninguna parte», dijo en voz baja. «Puedes quedarte el billete». Se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Detrás de ella llegó la voz triunfante de Benjamin. «Eso es. Por fin te has dado cuenta de cuál es tu sitio». Willow no contestó. Subió al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama, contemplando el vacío frente a ella. La mañana en la casa vacía comenzó con un silencio desacostumbrado. Willow abrió los ojos y miró al techo durante unos segundos, tratando de averiguar qué había cambiado. Entonces recordó que Benjamin y Agatha habían volado anoche. Ella misma los había llevado al aeropuerto, se había despedido en silencio y había vuelto a casa sola. El reloj marcaba las 7 de la mañana. En un día normal, ya le habría preparado el desayuno a Benjamin, habría escuchado su monólogo sobre los planes del día y habría asentido con la cabeza en los lugares adecuados. Hoy, simplemente podía tumbarse y ver la luz del sol trepar por la pared. Media hora más tarde, Willow se levantó. Por costumbre, se dirigió al baño para ducharse y prepararse para el trabajo, pero se detuvo a medio camino. Se había tomado 2 semanas libres para coincidir con un viaje a Hawái, un viaje que nunca tuvo lugar. Willow volvió al dormitorio y se sentó de nuevo en la cama. ¿Y ahora qué? Podía cancelar las vacaciones y volver al trabajo. Pero la idea de explicar a sus compañeros por qué no estaba en Hawái con su marido y su suegra le parecía insoportable. Al final, decide darse una ducha. De pie bajo los chorros de agua caliente, Willow se dio cuenta de repente de que podía estar de pie todo el tiempo que quisiera. Nadie llamaría a la puerta y le preguntaría irritado si saldría pronto del baño.
Nadie se quejaría de lo cara que estaba el agua. Después de ducharse, se envolvió en una toalla grande y se dirigió tranquilamente al vestidor. Abrió el armario y se quedó paralizada ante las hileras de ropa pulcramente colgada. La mitad de las perchas estaban vacías. Benjamin se había llevado casi toda su ropa de verano. Willow se acercó a la estantería donde estaban sus camisetas y de pronto se dio cuenta de que podía ponerse cualquier cosa. La vieja camiseta elástica que Benjamin odiaba, los pantalones de chándal que él llamaba pantalones de vago. Su mano buscó el estante inferior, donde hacía tiempo que había guardado todo lo que no se ajustaba a la idea de su marido de estar decente. 10 minutos más tarde, Willow bajó a la cocina con unos suaves pantalones de andar por casa y una camiseta vieja con el logotipo de un grupo de rock. La camiseta había pertenecido a su padre y Willow la guardaba como recuerdo. Benjamin pensaba que esas cosas debían estar en una caja del desván, no en el armario de su mujer. En la cocina se preparó una cafetera, café fuerte de verdad, hecho con granos que había comprado subrepticiamente porque Benjamin y Agatha solo reconocían cierto tipo que encargaban en una tienda especializada. Willow sirvió el café en la taza más grande que encontró y salió con ella a la terraza. La mañana era fresca y fresca. Willow se acomodó en el sillón de mimbre y bebió el primer sorbo con fruición. Caliente, ácida y ligeramente amarga, como a ella le gustaba. El jardín que rodeaba la casa estaba inmaculado. Un jardinero venía una vez a la semana y lo mantenía en perfecto orden. Arbustos lisos, hierba cortada, ni una sola mala hierba, justo como le gustaba a Agatha. Willow pensó de pronto que nunca le habían pedido su opinión sobre el aspecto que debía tener el jardín. Le gustaban las flores silvestres, los parterres ligeramente caóticos, la naturalidad, pero nunca había tenido la oportunidad de satisfacer esas preferencias. El teléfono del bolsillo del pantalón vibró. Willow lo cogió de mala gana. Un mensaje de Benjamin. El vuelo ha llegado bien. Mamá te manda recuerdos. Corto, formal, sin te echo de menos ni te quiero. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo esas palabras? Willow no podía recordar. Tal vez hacía 1 año o 2. Colgó el teléfono sin contestar. Luego volvió a cogerlo y escribió: Me alegro de que hayas tenido un buen vuelo, que pases unas buenas vacaciones. Igual de formal, igual de frío. El día se extendía ante ella, vacío y desacostumbradamente libre. La casa en la que Benjamin y ella habían vivido los últimos 6 años le pareció de repente extraña e incómoda. Demasiadas habitaciones, demasiados cachivaches frágiles a los que había que quitar el polvo constantemente, demasiados cuadros de Agatha en las paredes. Willow recorrió la planta baja, observando el interior como si lo viera por primera vez. El salón estaba impecablemente ordenado. Un sofá con cojines perfectamente mullidos, una mesa de centro sin una mota de polvo, estanterías con volúmenes seleccionados por tamaño y color de las cubiertas, en su mayoría clásicos y literatura de negocios que Benjamin nunca leía, pero que creía necesario tener. Los detectives favoritos de Willow estaban en el estante inferior, casi cerca del suelo. Agatha había comentado una vez que leer así estropea el gusto, y Benjamin había puesto los libros de su mujer fuera de la vista. Willow se acercó a la estantería y empezó a reordenar los libros. Colocó sus detectives favoritos a la altura de los ojos y mandó abajo los polvorientos volúmenes de Dickens y Tolstoy. Luego se dirigió al sofá y tiró todos los cojines decorativos, dejando solo aquellos en los que podía apoyarse. En el armario encontró un plate de colores vivos con motivos étnicos, un regalo de su hermana que Agatha había calificado de belle y que no le permitía tener a la vista. Willow lo extendió sobre el sofá. Durante las 2 horas siguientes se paseó por la casa reordenando las cosas, guardando las cosas que no le gustaban y haciendo alarde de las que la alegraban.
Con cada cosa que movía, sentía que la pesadez de su pecho disminuía un poco. Se quedó en el despacho de Benjamin. Era su territorio, uno en el que rara vez entraba. Un enorme escritorio de madera oscura, una silla de cuero, montones de archivadores, todo austero, funcional, despejado. Willow se acercó al escritorio y se sentó en la silla de su marido. Pasó la mano por la superficie lisa del escritorio. Abrió el cajón superior. Bolígrafos, clips, blocs de notas. Nada de interés. En el segundo cajón había documentos. Empezó a hojearlos sin mucho interés, pero de repente se topó con una carpeta etiquetada como Finanzas de la familia Paxton. Dentro había extractos de su cuenta conjunta, recibos de hipotecas y pólizas de seguros. Willow empezó a hojear los documentos y de pronto se dio cuenta de que estaba viendo la mayoría de ellos por primera vez. Sabía, por supuesto, que tenían una cuenta conjunta en la que ingresaban sus sueldos. Sabía la cuota mensual aproximada de la hipoteca, pero los detalles siempre se le habían escapado. Benjamin llevaba él mismo las finanzas de la familia. Así es más cómodo, decía. Soy licenciado en finanzas, se me da mejor. Y a ella no le importaba. Le dejaba controlar su dinero, planificar sus gastos, decidir qué podían comprar y qué no. A veces era conveniente, más a menudo era molesto, sobre todo cuando tenía que pedirle dinero a su marido para ropa nueva o para ir al salón de belleza. Willow comparó las fechas de los extractos con sus nóminas. Su dinero iba a parar a una cuenta conjunta. Había visto recibos periódicos en su lugar de trabajo. Pero ¿a dónde iba después? Abrió el portátil que Benjamin tenía sobre la mesa. La pantalla se iluminó y le pidió una contraseña. Willow se preguntó, ¿qué contraseña podría haber utilizado su marido? Probó con su fecha de nacimiento, pero no pudo. Después, la fecha de su boda. Finalmente tecleó Agatha y la pantalla se desbloqueó. Sí, claro, el nombre de su madre. ¿Cómo había podido olvidarlo? Willow abrió el navegador e inició sesión en la banca electrónica. Había tenido suerte. Benjamin había guardado las contraseñas en el navegador y el sistema la autorizaba automáticamente. La imagen completa de sus finanzas se abrió ante ella. Existía una cuenta conjunta en la que ingresaban el sueldo de ambos, pero Willow se sorprendió al descubrir que la mayor parte del dinero de esa cuenta se transfería regularmente a otra a la que ella no tenía acceso. Al parecer, esta segunda cuenta estaba controlada por Benjamin. Solo quedaba una pequeña cantidad en la cuenta conjunta, suficiente para pagar la hipoteca, los servicios y los modestos gastos diarios. Al parecer, Benjamin llevaba años ahorrando una parte importante de sus ingresos totales en una cuenta que ella ni siquiera sabía que existía. Y su propio sueldo, el dinero que ganaba con su propio trabajo, también iba a parar allí. Willow sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Siempre había pensado que ella y su marido eran sinceros el uno con el otro, que formaban un equipo, pero él le había ocultado información importante sobre sus finanzas conjuntas, controlando cada dólar, haciéndola sentir como una dependiente cuando en realidad su contribución al presupuesto familiar era sustancial. El timbre interrumpió sus cavilaciones. Willow cerró el portátil y salió del despacho. A través del cristal de la puerta principal, vio la silueta de una mujer. Lindsay Woodward, su colega de contabilidad. «Hola», sonrió Lindsay cuando Willow abrió la puerta. «He venido a ver cómo estabas. Te he traído algo para merendar». Le tendió una caja de pasteles. «De nada», la dejó pasar Willow. Estaba a punto de hacer una pausa. Lindsay miró a su alrededor con indisimulada curiosidad. Willow y ella llevaban 3 años trabajando juntas, pero Lindsay nunca había estado en su casa. A Benjamin no le gustaba invitar a nadie, sobre todo a los que consideraba fuera de su alcance. Y Lindsay, con su risa estridente,
sus atuendos coloridos y su franqueza, definitivamente no era la idea que Benjamin tenía de una compañía apropiada. «Menudo sitio», silbó Lindsay al entrar en el salón. «Ya veo por qué nunca me invitaste. ¿Tenías miedo de que rompiera algo?» «No, en absoluto», sacudió Willow la cabeza. «Es que Benjamin no es muy sociable. ¿Dónde está ahora?» Lindsay se dejó caer en el sofá, ignorando los cojines tirados. «¿Sigue en Hawái con su mamá?» «Sí, se fueron anoche». Willow fue a la cocina y volvió con una bandeja que contenía una tetera y 2 tazas. «Volverán dentro de una semana». «¿Por qué no estás con ellos?» Lindsay ladeó la cabeza. «Creía que te habías cogido vacaciones para irte con tu marido». «Ese era el plan», sirvió Willow el té. «Pero en el último momento decidí quedarme». «¿Por qué?» Willow vaciló. No estaba acostumbrada a hablar de su vida familiar con extraños, ni siquiera con Lindsay, que probablemente era lo más parecido que había tenido a una amiga. Era complicado. «Mira», Lindsay dio un sorbo a su té. «Si no quieres hablar, lo entiendo, pero no pareces muy contenta para ser alguien que de repente tiene 2 semanas de tiempo libre en una casa vacía. ¿Qué ha pasado?» Y de repente, Willow quiso hablar. De todo. De cómo Benjamin y Agatha habían planeado el viaje sin ella, de cómo su marido le había quitado el billete, de cómo acababa de descubrir que llevaba años manipulando sus finanzas. «Benjamin dijo que yo no era digna de este viaje», dijo finalmente, «que no sé comportarme en lugares educados y que lo estropearé todo». ¿Qué? Lindsay casi se atraganta con el té. ¿De verdad había dicho eso? Ha dicho, «Lo estropearás todo por ser ordinaria». Menudo gilipollas. Lindsay negó con la cabeza. «Lo siento, pero es verdad. ¿Cómo puedes siquiera vivir con él?» Willow se encogió de hombros. «No siempre es así. Antes era diferente». «Cuéntame». Lindsay metió las piernas bajo ella poniéndose cómoda, y Willow lo hizo. Habló de cómo se conocieron 8 años atrás. Ella acababa de empezar a trabajar como contable y él ya era un analista financiero de éxito. De cómo la había cortejado maravillosamente, regalándole flores, llevándola a restaurantes, colmándola de cumplidos. De cómo le propuso matrimonio a los 6 meses de salir, de cómo planearon una boda juntos, de cómo soñaban con un futuro juntos. «Los primeros años fueron buenos», dice. «Benjamin era atento, cariñoso, pero luego las cosas empezaron a cambiar. Agatha empezó a venir más a menudo. Al principio no me importaba, es su madre y está soltera. Pero con el tiempo empezó a interferir en todo. Cómo cocinaba, cómo me vestía, cómo llevaba la casa. Y Benjamin siempre se ponía de su parte». «Una situación clásica», suspiró Lindsay. «La suegra tirana y el hijo que nunca corta el cordón». «No es solo Agatha», sacudió Willow la cabeza. «Benjamin había cambiado, controlando cada uno de mis movimientos, cada céntimo. Acabo de descubrir que durante años ha estado transfiriendo la mayor parte de nuestro dinero a una cuenta separada de la que yo ni siquiera tenía conocimiento». «¿Qué?» Lindsay se enderezó. «Eso va contra la ley. ¿Verdad que sí?» «No lo sé». Willow se encogió de hombros. «Técnicamente, probablemente no. Estamos casados y él no se gastó ese dinero en nada ilegal. Simplemente no me habló de la cuenta. Y al hacerlo, te hizo sentir como una carga». Lindsay frunció el ceño. «¿Te dijo que deberías estarle agradecida por la vida lujosa que te proporciona?» «¿Cómo lo sabes?» «Tácticas habituales de los maltratadores». Lindsay dejó la taza sobre la mesa. «Mi hermana estuvo casada con uno. Controlaba todos sus movimientos, la aislaba de amigos y familiares, la hacía sentir inútil. Tardó 5 años en encontrar la fuerza para dejarlo». «Benjamin no es un maltratador», replicó Willow. «Nunca me puso una mano encima, nunca me insultó». «El maltrato no es solo físico», dijo Lindsay en voz baja. «El maltrato emocional y económico también existe. Y por lo que me estás contando,
Tu marido es culpable de al menos ambos. Willow permaneció en silencio. Las palabras de Lindsay daban en el clavo, pero daba miedo admitirlo en voz alta. Porque si Benjamin era realmente un maltratador, ¿qué decía eso de sí misma? ¿Sobre la mujer que había soportado ese tipo de actitud durante años? No sé qué hacer, dijo finalmente. Ni siquiera sé si aún le quiero. ¿Has pensado en dejarlo? Lindsay se inclinó hacia adelante. No necesariamente el divorcio, pero sí pasar un tiempo separados para empezar a pensar. ¿A dónde iría? Willow rodeó el salón. Esta casa está hipotecada y los pagos son enormes. No puedo permitírmela sola. Pues véndela, se encogió de hombros Lindsay. A juzgar por el vecindario vale mucho. Paga la hipoteca y te sobrará para un piso decente. ¿Venderla? Willow estaba confusa. Pero no puedo vender nuestra casa juntas. ¿Por qué no? ¿Está tu nombre en la escritura? Sí, la compramos juntos. Soy coprestataria. Así que legalmente tienes derecho a vender tu parte. Lindsay enarcó una ceja. Y si Benjamin te ocultó el dinero y abrió una cuenta aparte sin que lo supieras, moralmente tienes aún más derecho. Willow se lo pensó un momento. Nunca se le había pasado por la cabeza la idea de vender la casa. Parecía algo drástico, definitivo, un punto sin retorno. Pero cuanto más lo pensaba, más atractiva le parecía la idea. Liberarse de la enorme y fría casa que nunca había sido realmente su hogar. Empezar una nueva vida, a su manera. Esto es una locura, dijo en voz alta. No puedo recoger y vender la casa mientras Benjamin está en Hawái. ¿Por qué no? Lindsay se encogió de hombros. Planeó el viaje sin ti, te quitó el billete, controló tu dinero durante años. Quizás sea hora de demostrarle que tú también puedes tomar decisiones sin su ayuda. Pero legalmente. Habla con un abogado, sugirió Lindsay. Puedo darte los contactos de un buen abogado de familia. Averigua cuáles son tus derechos, nada más. Willow asintió. Parecía razonable. Recibir asesoramiento y conocer sus opciones. No la comprometía a nada. ¿Y el trabajo? Preguntó. Si vendo la casa y me voy, tendré que dejarlo. No necesariamente, sacudió Lindsay la cabeza. Puedes pedir el traslado a otra oficina de nuestra empresa. Tenemos sucursales en 3 estados, o buscarte otro trabajo. Con tu experiencia, no hay problema. ¿De verdad crees que puedo volver a empezar? Willow miró a su amiga. ¿A los 34? 34 es solo el principio de la vida, sonrió Lindsay. Imagínate cuánto más puedes ver y hacer, sin el escrutinio constante, sin tener que dar cuenta de cada paso, sin sentir que no eres lo bastante buena. Willow se lo imaginó, y sintió una calidez derramarse en su interior, un anticipo de la libertad que nunca antes había tenido. Lo pensaré, dijo. De verdad que lo haré. Cuando Lindsay se marchó, Willow volvió al despacho de Benjamin. Abrió el portátil y volvió a conectarse a la banca electrónica. Esta vez examinó todas las cuentas, todos los movimientos de fondos, todos los pagos. Hizo una hoja de cálculo anotando cuánto dinero iba de la cuenta conjunta a la cuenta de Benjamin cada mes. En los últimos 5 años, la suma había ascendido a una cantidad impresionante, mucho más de lo que ella se había dado cuenta. Si añadía los ahorros personales que había ido ahorrando a lo largo de los años, era suficiente para empezar de cero, sin lujos, pero lo bastante cómodo. Willow cerró el portátil y salió a la terraza. El sol ya se acercaba al ocaso, tiñendo el jardín de tonos dorados. Contempló los arbustos perfectamente recortados, el camino liso, el césped inmaculado y sintió que la determinación crecía en su interior. Este no era su jardín, no era su casa, ni su vida, y había llegado el momento de cambiarlo. La llamada sonó exactamente a las 9 de la mañana. Willow estaba sentada en la cocina, terminando su segunda taza de café y mirando la lista de agentes inmobiliarios que Lindsay le había enviado. Felix Anderson, Prime Estate, dijo una alegre voz masculina al teléfono. Lindsay Woodward me ha recomendado que me ponga en contacto con usted.
Me ha dicho que estás pensando en vender la casa. Sí, respondió Willow sorprendida por la rapidez de la llamada. Pero de momento solo estoy recabando información. Por supuesto, dijo Félix, con una sonrisa en la voz. Vender una casa es una decisión importante y debe tomarse con cuidado. ¿Puedo sugerirle una tasación preliminar de su propiedad? Es gratis y sin compromiso. Willow dudó. Había planeado llamar a varias agencias, comparar condiciones y quizá reunirse con un par de agentes inmobiliarios. Pero había algo en la voz de Félix, seguro sin ser engreído, profesional sin ser presionado, que la hizo sentirse cómoda con él. De acuerdo, aceptó. ¿Cuándo puedes venir? Estaré libre esta tarde. ¿A las 2? Te espero. Willow colgó el teléfono y echó un vistazo a la cocina. Limpia, moderna, con electrodomésticos caros y encimeras de mármol. Agatha lo había elegido todo, desde el color de los armarios hasta la ubicación de los enchufes. No tienes experiencia con estas cosas, querida, decía cuando Willow intentaba dar su opinión. Confía en mí. Y Willow confiaba. Estaba de acuerdo. Se rindió. 6 años en esta casa y ni un rincón reflejaba sus gustos, sus preferencias. Subió al dormitorio. Abrió el armario y empezó a revisar sus cosas, clasificándolas mentalmente en las que valía la pena llevarse y las que no. Los elegantes vestidos que había llevado a las fiestas de empresa de Benjamin. Los trajes de negocios, cuidadosamente seleccionados con la ayuda de Agatha. Zapatos, bolsos, accesorios, todos caros, de alta calidad y que no reflejaban en absoluto su verdadero estilo. Su mirada se posó en una caja escondida en el fondo del armario. La sacó y la abrió. Dentro estaba la ropa que se había traído de casa de sus padres cuando se casó. Sencilla, cómoda, un poco destartalada, pero querida. Vaqueros con rosaduras en las rodillas, un jersey de punto grueso, zapatillas viejas pero cómodas. Willow sacó el jersey y se lo acercó a la cara. Olía a hogar, a infancia, a despreocupación. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido realmente ella misma? El recuerdo surgió inesperadamente. Su primera Navidad con Benjamin, 6 meses antes de casarse. Habían ido a casa de los padres de ella, en un pueblecito a 3 horas de Buena Vista. Un hogar modesto, comida sencilla, pero mucha calidez y genuina diversión. Benjamin estaba encantado. «Tu familia es tan real», dijo entonces. «Tenéis una forma de ser tan ligera y sencilla». Y entonces, mucho después de la boda, empezó a encontrar defectos en los padres de ella. Su forma de hablar, de vestir, la música que escuchaban. «Son buenas personas», dijo, «pero les falta refinamiento». Y poco a poco sus visitas a los padres de Willow se hicieron cada vez menos frecuentes, y luego cesaron por completo. El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus recuerdos. Willow miró el reloj. 14:00. Felix Sanderson era puntual. Bajó las escaleras y abrió la puerta. En el umbral había un hombre alto, de unos 40 años, vestido con un impecable traje gris claro. Tenía un rostro abierto con finas líneas alrededor de los ojos, marcas de sonrisas frecuentes. «Señora Paxton», le tendió la mano. «Felix Sanderson, Prime Estate. Encantado de conocerla». Willow le estrechó la mano y lo invitó a pasar. Félix echó un vistazo profesional al vestíbulo, asintió con aprobación y entró en el salón. «Es una casa preciosa», dijo. «¿Cuánto hace que vives aquí?» 6 años, respondió Willow. «La compramos poco después de casarnos». «¿Y decidieron venderla por...?» Félix dejó la pregunta abierta, sin insistir en una respuesta. «Un cambio en las circunstancias de la vida», respondió Willow con evasivas. Félix asintió comprensivo y no hizo más preguntas personales. En lugar de eso, empezó a echar un vistazo metódico a la casa, tomando notas en su portapapeles y de vez en cuando sacando fotos de ángulos especialmente favorables.
El mercado está muy activo ahora, dijo cuando volvieron al salón después de la visita. Sobre todo en este barrio. Tiene una casa preciosa, en excelentes condiciones, con instalaciones y servicios modernos. Creo que podemos ponerla en el mercado a un precio muy superior al que la compró hace 6 años. Ofreció una suma que dejó a Willow sin aliento. Era mucho más de lo que ella esperaba. ¿Está segura?, preguntó. No es una estimación optimista. En absoluto, dijo Félix negando con la cabeza. De hecho, yo diría que es una estimación conservadora. Los precios en esta zona han subido un 30% en los últimos 5 años, y tu casa está en perfecto estado y tiene una distribución estupenda. Estoy seguro de que encontraremos un comprador muy rápidamente. ¿Cuánto suele durar el proceso? Willow trató de ocultar su emoción. ¿Desde la venta hasta la mudanza? Por término medio, de 1 a 3 meses, respondió Félix. Pero en tu caso, yo optaría por un plazo más corto, sobre todo si estás dispuesta a mudarte rápidamente. De 1 a 3 meses. Benjamin y Agatha volverán dentro de una semana. Si ella se decide, tenemos que movernos rápido. ¿Qué necesitas para iniciar el proceso?, Willow preguntó. Las escrituras de la casa, la prueba de propiedad, los detalles de la hipoteca, si la hubiera. Félix curvó los dedos. Y, por supuesto, el consentimiento de todos los propietarios. ¿Y si? Willow vaciló. ¿Si uno de los propietarios no está disponible temporalmente? Félix la miró atentamente. ¿Te refieres a tu marido?, preguntó sin rodeos. Willow asintió. Ahora mismo está fuera, en Hawái. Volverá dentro de una semana. ¿Y quieres vender la casa antes de que vuelva? Félix no parecía sorprendido, más bien interesado. Tal vez. Willow le sostuvo la mirada. ¿Ese es un problema? Legalmente, depende de cómo sea la propiedad. Félix cambió a un tono empresarial. Si la casa es de propiedad conjunta, necesitas el consentimiento de ambos cónyuges para venderla. Pero si eres coprestatario en la hipoteca y tu nombre figura en las escrituras de la casa, entonces técnicamente puedes iniciar el proceso de venta. Soy coprestataria, confirma Willow. Compramos la casa juntos y yo pagué la entrada con mis ahorros. En ese caso, echemos un vistazo a las escrituras, sugirió Félix, y discutamos una estrategia. Pasaron las 2 horas siguientes repasando los detalles legales. Resultó que, en su caso, Willow podía iniciar la venta, pero se necesitaría la firma de Benjamin para completar la transacción. Sin embargo, como señaló Félix, muchas parejas venden propiedades en el proceso de divorcio, y existen mecanismos que permiten completar la transacción incluso en ausencia del consentimiento de una de las partes, a través del juzgado. Pero los procedimientos judiciales pueden alargarse durante meses, advirtió, y complicará el proceso considerablemente. Entiendo, asintió Willow. Empecemos a preparar la venta. Hablaré con mi marido cuando vuelva. Era mentira. No iba a hablar de nada con Benjamin hasta que estuviera preparada para presentarle un hecho consumado. Pero Félix no necesitaba conocer todos los detalles. ¡Estupendo! Le entregó una carpeta con documentos. Aquí tienes un contrato de servicios inmobiliarios, información sobre la comisión y un plan de acción. Estúdialo con atención y, si decides seguir adelante, llámame. Cuando Félix se marchó, Willow se quedó sentada en el salón largo rato, estudiando detenidamente los papeles. Aún no estaba segura de estar preparada para dar un paso tan drástico. Vender la casa, mudarse, empezar una nueva vida, sonaba a la vez aterrador y tentador. Necesitaba una señal, algo que la empujara a tomar una decisión definitiva, y llegó a la mañana siguiente en forma de mensaje de Benjamin. Hablando con mamá de prolongar las vacaciones una semana más. ¿Te importa? Ni siquiera una llamada, un mensaje, ni siquiera una pregunta, una notificación, y ni una palabra sobre cómo estaba, si estaba bien, si la echaba de menos. Willow envió un escueto
Claro, disfruta de tus vacaciones. E inmediatamente marcó el número de Felix. Estoy lista, dijo cuando él contestó. Vamos a vender la casa. Los acontecimientos se precipitaron. Al día siguiente, Félix envió a un fotógrafo que hizo fotos profesionales de la casa para el anuncio. Otro día después, llegó un equipo de limpiadores para dejar la casa, ya limpia, en perfecto estado. Al final de la semana, el anuncio había aparecido en las principales plataformas inmobiliarias y Félix había empezado a hacer visitas. Willow estaba ordenando sus pertenencias. Lo dividió todo en 3 categorías: lo que se llevaría con ella, lo que donaría a la beneficencia y lo que dejaría a Benjamin. La última categoría incluía la mayoría de los muebles, cuadros y objetos de decoración que Agatha había elegido. Willow había decidido quedarse solo con sus objetos personales, libros, algunos recuerdos y una mesita antigua que había comprado ella misma en un mercadillo, para gran desaprobación de su suegra. Mientras rebuscaba en el armario de la habitación, encontró un vestido de novia cuidadosamente guardado en una funda. Sencillo, elegante, con un mínimo de adornos, reflejaba su gusto, no el de Agatha, que insistía en un lujoso vestido de encaje y pedrería. El recuerdo de la boda era vívido y amargo al mismo tiempo. Aquel día debería haber sido el comienzo de su camino juntos, una unión de iguales. En cambio, fue el primer paso para perderse. Después de la ceremonia, Agatha la llevó aparte y le dijo: «Ahora eres una Paxton. Ese nombre es vinculante». En ese momento, Willow lo había tomado como una advertencia amistosa. Ahora se daba cuenta de que era una advertencia. Ser una Paxton significaba cumplir las normas de Agatha, no las suyas propias. Willow sacó el vestido de su estuche y pasó la mano por la suave tela. Debía llevárselo o quedárselo. ¿Qué simbolizaba ahora? ¿El principio del amor o el principio del encierro? Finalmente, dobló el vestido y lo colocó en una caja de artículos para beneficencia, que trajera felicidad a otra persona. Al tercer día de los espectáculos, Félix llamó con noticias inesperadas. «Tenemos una oferta», dijo, «y está por encima del precio de venta». «¿Cómo es posible?», se preguntó Willow. «Acabábamos de empezar las exposiciones. El mercado está muy caliente ahora mismo», dijo Félix. «Y tu casa es una auténtica joya. Los compradores son una pareja joven, ambos del sector tecnológico, que se trasladan desde San Francisco. Quieren una casa lista para entrar a vivir y están dispuestos a pagar un sobreprecio para evitar a la competencia. Pero, ¿cuándo quieren mudarse? Ese podría ser el escollo», dice Félix con un tono de duda. «Quieren cerrar el trato en 15 días y mudarse inmediatamente después. ¿Te parece posible? 2 semanas. Benjamin y Agatha tienen que volver dentro de 10 días, dada la prórroga de sus vacaciones. Eso significaba que tenía que ultimarlo todo antes de que llegaran». «Sí», dijo Willow con firmeza. «Se puede hacer». «Estupendo», Félix sonaba entusiasmado. «Entonces prepararé todo el papeleo necesario y me pondré en contacto contigo mañana para firmar». Después de la llamada, Willow se sentó en la cama, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Todo estaba sucediendo demasiado deprisa. Hasta hacía una semana ni siquiera se había planteado vender la casa y ahora tenía una oferta superior a la del mercado y un plazo de 2 semanas. Abrió el portátil y empezó a buscar pisos de alquiler. No en Bayuna Vista, aquí era demasiado fácil encontrar. Y tampoco en las ciudades vecinas, donde Benjamin podría tener contactos comerciales. Eligió Lakeview, una ciudad a 2 horas de distancia, lo bastante grande como para perderse, pero no tanto como para resultar impersonal. Por la tarde, había encontrado 3 opciones que se ajustaban a su precio y ubicación. Llamó a los propietarios y concertó visitas para el día siguiente. El primer piso era demasiado pequeño y oscuro. El segundo era demasiado ruidoso y estaba justo encima de un bar. El tercero era perfecto.
Un luminoso estudio con un dormitorio independiente, una pequeña terraza y vistas al parque. La casera, una mujer mayor llamada Dorothy, se encariñó enseguida con Willow. «Pareces de fiar», dijo tras una breve conversación. «Para mí es importante que una buena persona viva en mi piso». Willow firmó el contrato en el acto, pagó la fianza y el primer mes de alquiler. El piso estaba disponible para entrar a vivir inmediatamente, pero Willow decidió esperar hasta que se cerrara la venta de la casa. Faltaban menos de 2 semanas y podía armarse de paciencia. De vuelta en Bayuna Vista, sintió un extraño distanciamiento de la casa que hacía poco consideraba suya. Ahora solo parecía un bonito adorno, un lugar de residencia temporal. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de trámites legales, firma de documentos, reuniones con un notario, consultas con un abogado recomendado por Félix. Resultó que, como Willow era coprestataria y había hecho un pago inicial con sus ahorros prematrimoniales, tenía derecho legal a la mitad del valor de la casa menos el saldo de la hipoteca. «Pero necesitas la firma de tu marido para cerrar el trato», le recordó el abogado. «O una orden judicial si se niega». «Entiendo», asintió Willow. «Preparemos el papeleo y yo me ocuparé de mi marido cuando vuelva». No sabía qué haría cuando Benjamin regresara y se encontrara la casa vendida, pero, de alguna manera, la idea no la atemorizaba, sino que le producía una extraña satisfacción. 3 días antes de que Benjamin y Agatha regresaran, Willow terminó de empaquetar sus cosas. Eran sorprendentemente pequeñas, solo 5 cajas de ropa, libros y objetos personales y una mesa antigua. Todo cabía fácilmente en su coche. Recorrió la casa una última vez, comprobando si había olvidado algo importante. En el dormitorio se detuvo en el tocador, donde aún estaba la fotografía de su boda. Jóvenes, felices, mirándose con amor. ¿Cuándo se había torcido todo? Quizá nunca había ido Montbrison. Tal vez ella no se dio cuenta de las señales de alarma, demasiado atrapada en la imagen de Benjamin que él había creado con tanto esmero durante la fase de noviazgo. Tal vez ella misma quería creer en el cuento de hadas de un príncipe azul que la rescataría de lo ordinario. Willow cogió la fotografía, la sacó del marco y se la guardó en el bolsillo. No como un recuerdo de amor, sino como un recordatorio de lo fácilmente que puedes perderte a ti misma si dejas que otra persona defina tu valía. Sonó el timbre. Era Félix con los últimos papeles para firmar. «Los compradores han pagado un depósito», informó. «Están listos para cerrar el trato en cuanto tengamos la firma de tu marido». «Bien», firmó Willow donde Félix le indicaba. «Me ocuparé de ello cuando vuelva». «¿Seguro que puedes encargarte?» Había preocupación en la voz de Félix. «Puedo estar allí para la conversación si me necesitas». «Gracias, pero puedo manejarlo», sonrió Willow. «Esta es mi batalla». Cuando Félix se fue, echó un último vistazo a su alrededor. La casa estaba limpia, vacía y lista para ser entregada a los nuevos propietarios. Solo faltaba conseguir la firma de Benjamin, voluntaria o judicialmente. Willow salió a la terraza y contempló el jardín a la luz del atardecer. Mañana se mudaría a su nuevo piso en Lakeview. Empezaría una nueva vida. Sin Benjamin, sin Agatha, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Extrañamente, el pensamiento no la hizo temerosa, solo anticipación. Lakeview recibió a Willow con una mañana nublada y llovizna. Condujo por calles desconocidas consultando el navegador e intentando no perderse ningún giro. 5 cajas de pertenencias y una pequeña mesa antigua era todo lo que se había llevado de su vida pasada. Dorothy, la casera, la esperaba con las llaves y té caliente. «Hoy no hace muy buen tiempo», dijo la mujer mayor mientras la ayudaba a meter la primera caja. «Pero no te enfades, aquí suele hacer mucho sol». «No me molesta la lluvia», sonrió Willow. «Incluso me gusta. El sonido de la lluvia me hace pensar». «Ah, eres filósofa», asintió Dorothy con aprobación. «Eso está muy bien.
Siempre he tenido gente interesante en mi casa. Solo tardamos media hora en descargar el coche. Dorothy insistió en ayudar, a pesar de su edad, y era sorprendentemente vigorosa y fuerte para una mujer de más de 70 años. «Tienes tan pocas cosas», comentó cuando metieron la última caja. «Empiezas de cero». «Algo así», respondió Willow con evasivas. «Lo entiendo», asintió Dorothy comprensiva. «Yo también me rendí y volví a empezar. La mejor decisión que he tomado nunca». No preguntó más y Willow lo agradeció. En lugar de eso, Dorothy le enseñó cómo funcionaba la calefacción, dónde estaban los contadores y le entregó una lista de tiendas, restaurantes y servicios locales. «Si necesitas algo, vivo abajo», se despidió. «No dudes en llamarme». Cuando Dorothy se fue, Willow estaba sola en su nuevo piso, vacío, desconocido, pero ya más pedaoa de lo que había sido nunca la casa de Buena Vista. Empezó por desempaquetar lo esencial: ropa de cama, toallas, vajilla, ropa. Colocó la mesa antigua junto a la ventana. Su madera oscura contrastaba con las paredes claras. Sobre la mesa colocó un pequeño jarrón de cerámica, el único adorno que se había llevado de la antigua casa. Al anochecer, el arreglo básico estaba terminado. Willow salió a la pequeña terraza y respiró el aire fresco. Había dejado de llover y el sol poniente se asomaba entre las nubes. El parque frente a la casa era húmedo y verde, con senderos serpenteantes y árboles viejos. El teléfono de mi bolsillo vibró. Un mensaje de Benjamin. «He reservado una excursión al volcán. El tiempo es estupendo. ¿Cómo van las cosas en casa?» Willow se quedó mirando la pantalla sin saber qué decir. ¿Decir la verdad? ¿Mantener silencio? ¿Mentir? Al final escribió: «Todo va bien. Disfruta de la visita». Corto, neutro, sin explicar nada. A Benjamin le bastaría con eso. Nunca le habían interesado los detalles de su vida cuando estaba ocupado haciendo sus cosas. Y ya era de madrugada en Hawái. Benjamin y Agatha debían de estar desayunando y preparándose para la excursión. Willow se los imaginó bronceados, relajados, con ropa ligera y gafas de sol. Benjamin probablemente llevaría de nuevo aquella camisa hawaiana brillante, la que Agatha había ridiculizado en una ocasión, pero que consideraba aceptable para unas vacaciones en las islas. La propia Agatha probablemente lleve un sombrero de ala ancha y un vestido de lino, elegante incluso en la playa. Están sentadas en la terraza del hotel, bebiendo zumo recién exprimido y discutiendo los planes para el día. Y ninguna de las dos tiene ni idea de que sus vidas ya han cambiado irrevocablemente. Willow alejó esos pensamientos. Ahora necesitaba centrarse en asuntos prácticos. Mañana tenía que comprar lo imprescindible para el piso, al menos los muebles mínimos para no tener que dormir en el suelo. Por la mañana fue a la tienda de muebles más cercana. Eligió una cama sencilla pero cómoda, un sofá pequeño, una mesa de comedor con sillas y una librería. Todo era moderno, funcional y despejado, sin detalles llamativos, sin ostentación de riqueza, solo lo que realmente necesita para estar cómoda. «Se lo entregaremos mañana entre las 10 y las 12», dijo el encargado haciendo el pedido. «¿Necesita montaje?» «Sí, por favor», asintió Willow. «No se me dan muy bien estas cosas». Benjamin solía hacer todas estas cosas. O, mejor dicho, contrataba a gente para que lo hiciera. Willow nunca había tenido que montar muebles o enroscar bombillas. Ahora tenía que aprender muchas cosas que antes daba por sentadas. Después de la tienda de muebles, fue a la ferretería. Compró un juego de herramientas, bombillas y pequeñas cosas para reparaciones. Luego fue al supermercado a llenar la nevera y los armarios de la cocina. Por la tarde, su tarjeta de crédito había perdido mucho peso y el coche estaba lleno de bolsas y cajas. Mientras descargaba en casa, se encontró con Dorothy, que paseaba a su perrito. «Veo que has hecho muchas compras», le dijo la mujer mayor. «¿Necesitas ayuda?» «Gracias, puedo arreglármelas», sonrió Willow. «Se me ocurrió comprar todo lo que necesitaba de una vez».
Tiene sentido, asintió Dorothy. Por cierto, si necesitas trabajo, mi sobrina tiene una empresa de contabilidad aquí en Lakeview. Buscan a alguien con experiencia. Willow enarcó las cejas, sorprendida. ¿Cómo sabes que soy contable? Pusiste tu lugar de trabajo en el contrato de alquiler. Dorothy se encogió de hombros. Leo los documentos detenidamente antes de firmarlos. Por supuesto, asintió Willow. Y sí, estoy buscando trabajo. Le agradecería los contactos de su sobrina. Me pasaré más tarde y te traeré su tarjeta, prometió Dorothy y continuó su camino. De vuelta al piso, Willow empezó a guardar la compra. Colocó los comestibles en los armarios, colgó las cortinas y tendió las toallas en el cuarto de baño. Tareas domésticas sencillas que, de algún modo, le producían más placer que nunca. Tal vez fuera porque ahora lo hacía todo a su gusto, sin mirar el juicio de Benjamin o de Agatha. Por la noche, Dorothy trajo la tarjeta prometida y una botella de vino. Una inauguración debe celebrarse, dijo, tendiéndole la botella. Aunque sea modesta. Gracias, se enterneció Willow. ¿Te gustaría acompañarnos? Se sentaron en las sillas plegables que acababan de comprar, bebiendo vino en vasos de plástico, aún tenían que comprar copas, y hablando de todo. Dorothy era una antigua profesora de literatura a la que le encantaban los detectives, igual que a Willow. Mi suegra pensaba que eran mala lectura, admitió Willow, sorprendida por sacar un tema que normalmente evitaba. Decía que estropeaban el paladar. Tonterías, resopló Dorothy. Un buen detective es un ejercicio para la mente y un descanso para el alma, y el esnobismo literario es señal de estrechez de miras, no de refinamiento. Hablaron hasta bien entrada la noche, y cuando Dorothy por fin se marchó, Willow sintió que no solo había hecho una casera, sino una verdadera amiga. Al día siguiente llegaron los montadores de muebles. A la hora de comer, el piso estaba transformado, con un sofá, una cama, una mesa y sillas. El espacio parecía más habitable, aunque seguía siendo minimalista. Willow telefoneó a su sobrina Dorothy y concertó una entrevista para la mañana siguiente. Luego se sentó frente al portátil y consultó su correo electrónico. Entre otras cosas, había un correo de Felix Sanderson. Los compradores han confirmado su voluntad de cerrar el trato, escribió. Solo falta la firma de su marido. Están dispuestos a esperar hasta que regrese, pero no más de una semana. Por favor, hágame saber cuándo estará disponible para firmar los documentos. Willow contestó brevemente. Vuelve dentro de 3 días. Te avisaré en cuanto podamos cerrar el trato. Aún no sabía qué haría cuando Benjamin regresara y descubriera que había desaparecido y que la casa estaba en venta. ¿Le haría firmar los papeles? ¿O recurriría a los tribunales? ¿O simplemente le dejaría una nota con una explicación y los datos de un abogado? Estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, pero aplazó la decisión final. Ahora necesitaba centrarse en asentarse en su nueva vida. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Benjamin. Willow dudó un momento, pero contestó. ¿Hola? Por fin. La voz de Benjamin sonaba irritada. Llevo 1 hora intentando llamarte. Lo siento, he estado ocupado, intentó Willow hablar con calma. ¿Qué pasa? No pasa nada, resopló. Solo quería decirte que volvemos 2 días antes. Mamá ha estado un poco enferma y hemos decidido no correr riesgos. 2 días antes. Eso cambió todos los planes. Ya veo. Willow mantuvo un tono neutro. Espero que Agatha no tenga nada grave. Solo un malestar estomacal. Benjamin sonaba preocupado. Pero ya sabes que hay que tener cuidado a su edad. ¿Nos vemos en el aeropuerto? Claro, mintió Willow. ¿Cuándo voláis exactamente? Pasado mañana, vuelo a las 17:20. Te enviaré los detalles por mensaje de texto. Vale, hizo una pausa. ¿Qué tal las vacaciones? Genial. El entusiasmo en su voz era genuino. Hawái es precioso. Mamá y yo vimos muchas cosas.
Te enseñaré fotos cuando volvamos. Te estaré esperando, volvió a mentir Willow. Saluda a Agatha. Se lo diré. Adiós. Colgó sin preguntarle siquiera cómo le iba, qué había estado haciendo todo este tiempo. Típico de Benjamin. Solo le interesaba su propia vida y la de su madre. Willow miró el reloj. Tenía menos de 2 días para decidir qué hacer. No iba a reunirse con ellos en el aeropuerto, por supuesto, pero tenía que notificar a Benjamin la venta de la casa y conseguir su firma en el papeleo. Decidió consultar a Félix. Lo llamó y le explicó la situación. Hay 2 opciones, dijo el agente inmobiliario tras una pausa. O te reúnes con tu marido en persona y le explicas la situación, o lo pones todo en manos de abogados. En el segundo caso, el proceso puede ser más largo, pero si tienes pruebas de tu contribución a la compra de la casa y de la copropiedad, es probable que el tribunal se ponga de tu parte. ¿Y si simplemente te dejo los papeles para que los firmes?, preguntó Willow. Es arriesgado, dijo Félix con sinceridad. Podría negarse, romper los documentos o empezar a buscarte. Yo recomendaría un encuentro cara a cara en un lugar público o todo a través de un abogado. Willow le agradeció el consejo y prometió comunicarle su decisión al final del día. Salió a la terraza y echó un largo vistazo al parque, que había caído en un letargo vespertino. Algo le decía que un encuentro cara a cara con Benjamin no era una buena idea. Estaría enfadado, gritando, quizá incluso amenazando, y la presencia de Agatha solo empeoraría las cosas. Al final, decidió recurrir a los abogados. Llevaría más tiempo, pero sería más seguro y tranquilo para todas las partes. Llamó de nuevo a Félix y le informó de su decisión. Avisaré a los abogados. Prepararán todos los documentos necesarios, y yo explicaré la situación a los compradores. Creo que aceptarán esperar, dado que les gusta mucho la casa. Gracias, Félix, dijo Willow con sinceridad. Me has ayudado mucho en esta situación. Para eso trabajo, dijo, con una sonrisa en la voz. Y por cierto, si en el futuro necesitas vender o comprar una propiedad, estoy a tu servicio. Willow se sintió aliviada tras su conversación con Félix. El plan estaba trazado, la decisión estaba tomada. Solo quedaba esperar y ocuparse de organizar su nueva vida. A la mañana siguiente fue a una entrevista en la empresa de contabilidad de su sobrina Dorothy. El despacho estaba en un edificio moderno en el centro de Lakeview, pequeño pero elegante, con ventanas panorámicas y un interior minimalista. La sobrina de Dorothy, Veronica Wright, era una mujer enérgica de 45 años, con un corte de pelo corto y una mirada perspicaz. La tía Dorothy me ha dicho que eres una contable con experiencia. Examinó el currículum de Willow. 8 años en Nuevos Horizontes. No está mal. ¿Por qué decidiste cambiar de trabajo? Por mudanza, respondió Willow brevemente. Circunstancias personales. Verónica asintió comprensiva, sin entrar en detalles. Necesitamos a alguien con experiencia en el sector de la construcción, dijo. Tenemos varios clientes en el sector y sería bueno contar con alguien que conozca los entresijos. Llevo 8 años trabajando con empresas de la construcción. Willow sintió una oleada de confianza. Conozco la fiscalidad, los informes, todos los escollos. La entrevista duró cerca de 1 hora. Verónica hizo preguntas profesionales, a veces bastante difíciles, pero Willow las respondió todas con confianza. Al final de la reunión, Verónica sonrió. Creo que eres la persona adecuada para nosotros. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Dentro de 1 semana, respondió Willow. Tengo que ultimar algunas cosas. Estupendo, le tendió la mano Verónica. Bienvenida al equipo. Nuestro director de recursos humanos se pondrá en contacto contigo para el papeleo. Al salir de la oficina, Willow sintió una oleada de energía. Un nuevo trabajo, un nuevo piso, una nueva ciudad. Todo iba bien. Era como si el destino la ayudara a empezar de nuevo su vida. Decidió celebrarlo comprándose ropa nueva.
no la ropa cara de marca que preferían Benjamin y Agatha, sino cosas que le gustaran de verdad. Vaqueros, jerseys, camisetas cómodas. En una de las tiendas encontró un vestido con estampado de flores de colores brillantes, nada del estilo de Paxton's, pero exactamente lo que siempre había querido ponerse. Se lo compró sin dudarlo. De vuelta al piso, Willow encontró en el buzón un sobre del abogado al que había consultado sobre la venta de la casa. Dentro estaban los papeles del divorcio, por si acaso, como explicaba en la carta de presentación. Si su marido está de acuerdo en vender la casa, puede tener sentido resolver todos los asuntos de una vez. Willow dejó los papeles a un lado. Aún no había pensado en el divorcio, demasiados cambios en tan poco tiempo, pero el abogado tenía razón. Si iba a empezar una nueva vida, debía hacerlo por completo, sin decisiones a medias. El teléfono vibró. Un mensaje de Benjamin. Nos vamos mañana a las 11, hora local. Estaremos en tu casa sobre las 17. No olvides reunirte con nosotros. Willow no contestó. Mañana Benjamin y Agatha volarían y se encontrarían con una sorpresa. No muy agradable para ellos, pero liberadora para ella. Se acercó a la ventana y miró hacia el parque. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo los árboles de tonos dorados. Una pareja de ancianos estaba sentada en uno de los bancos, cogidos de la mano y mirando a los niños jugar. Una escena tan sencilla y ordinaria, pero en la que había más calidez y sinceridad que en toda su vida con Benjamin. Aquella tarde, Willow recibió un correo electrónico del banco. El dinero de la venta de la casa se había depositado en una cuenta de garantía bloqueada y estaría disponible una vez finalizada la transacción. La cantidad era impresionante. Después de pagar el saldo de la hipoteca y todos los gastos, le quedaba una suma considerable, suficiente para vivir cómodamente durante varios años, aunque no trabajara. Pero Willow no iba a quedarse de brazos cruzados. El trabajo no solo le daba dinero, sino también una sensación de independencia y confianza en sí misma. Además, le encantaba ser contable. Le encantaba trabajar con números, encontrar patrones, poner orden en el caos. Abrió un nuevo documento en el ordenador y empezó a trazar un plan para la distribución de los fondos. Una parte para gastos de funcionamiento, una parte para inversiones que garantizaran ingresos pasivos en el futuro, una parte para educación. Hacía tiempo que quería hacer un curso de planificación financiera, pero Benjamin pensaba que era una pérdida de tiempo, y una pequeña parte para viajar. Sola, sin el control ni las críticas de los demás, por fin podría ver los lugares con los que siempre había soñado. Hawái, por ejemplo. Irónicamente, ahora podría volar hasta allí si quisiera, sola, en sus propias vacaciones, sin tener que adaptarse a los planes y caprichos de los demás. Pero primero tenía que ultimar los trámites de la casa y el divorcio. Willow cerró el ordenador y miró el reloj. Era casi medianoche, y ya debía de ser de noche en Hawái. Benjamin y Agatha probablemente estaban haciendo las maletas antes de su vuelo de mañana. Me pregunto si estarán pensando en ella. ¿La extrañan? ¿O solo les importaba si ella se reuniría con ellos en el aeropuerto? Se los imaginaba llegando, esperándola en la puerta de embarque, preocupándose poco a poco cuando ella no aparecía. Llamándola, con el teléfono apagado. Llamando a un taxi y conduciendo hasta casa. Llegan a la casa y ven un coche desconocido en la entrada. Nuevos inquilinos entrando en su antiguo hogar. ¿Cómo se sentirán? ¿Sorpresa? ¿Ira? ¿O quizás, en el fondo, alivio? Después de todo, Benjamin nunca la había querido de verdad. Para él era una esposa cómoda y obediente, alguien a quien podía controlar y admirar. ¿Pero amor? Willow dudaba que fuera capaz de sentir algo por alguien que no fuera su madre. Se tumbó en su nueva cama, sintiéndose en paz por primera vez en mucho tiempo. Mañana comenzaría una nueva etapa de su vida, tal vez difícil, tal vez solitaria, pero definitivamente suya, y valían la pena todas las dificultades e incertidumbres.
Antes de acostarse, repasó una vez más el plan de distribución de los beneficios de la venta de la casa. Modificó un poco las cifras, aumentando la cantidad para educación y viajes. Benjamin no lo habría aprobado. Siempre había abogado por una prudente economía, excepto cuando se trataba de sus propios caprichos o de los de Agatha. Pero ahora su opinión ya no importaba. El taxi se detuvo frente a una casa familiar de 2 plantas con un jardín bien cuidado. Benjamin pagó al conductor, ayudó a su madre a salir del coche y empezó a descargar las maletas. «Me sorprende que Willow no se haya reunido con nosotros», murmuró, echando un vistazo a su reloj. «Le envié un mensaje con la hora de llegada. A lo mejor es que llega tarde». Agatha se ajustó el sombrero protegiéndose del sol de la tarde. «Sabes que no siempre es puntual». Benjamin frunció el ceño. Esperaron en el aeropuerto casi 1 hora hasta que decidieron llamar a un taxi. Todas las llamadas de Willow quedaron sin respuesta y no se entregó ningún mensaje. «Espero que esté bien», dijo, haciendo rodar las maletas hacia la casa. Agatha resopló. «Probablemente esté dolida porque nos fuimos sin ella. Ya sabes lo mezquina que puede llegar a ser». Benjamin no dijo nada. Al acercarse a la casa, se dio cuenta de que algo iba mal. Había un coche desconocido en la entrada y 2 niños pequeños jugando en el porche. «¿Quién es?» Agatha se detuvo. ¿Willow tenía invitados? Antes de que Benjamin pudiera contestar, la puerta principal se abrió y una mujer joven con un bebé en brazos apareció en el umbral. «Hola», los saludó. «Deben de ser vecinos. Nos acabamos de mudar ayer, así que aún no hemos tenido ocasión de conocer a todo el mundo». Benjamin se quedó quieto, sin saber qué pasaba. Luego se acercó lentamente. «Lo siento, pero esta es mi casa», dijo. «Soy Benjamin Paxton, el propietario». La mujer frunció el ceño. «Me temo que se ha equivocado de dirección. Compramos esta casa hace 1 semana a la señora Paxton». «¿A la señora Paxton?» Benjamin miró a la mujer con incredulidad. «Eso es imposible. Mi esposa no podría vender la casa sin mí». «¿Paxton?» Un hombre, obviamente el marido de la mujer, se acercó a ellos. «Sí, le compramos la casa a Willow Paxton. El trato fue completamente legal. Todo el papeleo estaba en regla». Agatha jadeó y se agarró el corazón. «Benjamin, ¿qué está pasando?» «No lo sé, mamá», parecía confuso. «Ha habido algún tipo de error. Willow no ha podido vender la casa». «Tenemos toda la documentación», dijo el hombre con firmeza. «Firmados por el agente inmobiliario, el abogado y la señora Paxton. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Prime Estate. Felix Sanderson se encargó de nuestra transacción». Benjamin sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Willow. Fuera de cobertura. Se volvió hacia los nuevos propietarios de la casa. «Siento molestarles, nos ocuparemos de ello». Él y Agatha volvieron a salir, dejando las maletas junto al porche. «¿Qué hacemos ahora?» Agatha parecía sorprendida. «¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde están todas nuestras cosas?» «Que no cunda el pánico, mamá». Benjamin intentó hablar con calma, aunque le hervía la ira. «Iremos a la agencia y lo averiguaremos. Y luego buscaremos a Willow y le haremos explicar qué clase de broma nos estaba gastando». Volvió a llamar a un taxi y 20 minutos más tarde estaban entrando en la oficina de Prime Estate. Una amable recepcionista los recibió en el mostrador. «¿En qué puedo ayudarles?» «Necesitamos a Felix Sanderson», exigió Benjamin. «Inmediatamente». «¿A qué viene esto?» La chica no se inmutó por su tono. «De la venta ilegal de mi casa». Un hombre alto con un traje impecable salió del despacho. «Soy Felix Sanderson. ¿Qué puedo hacer por usted?» «Soy Benjamin Paxton». Se irguió hasta alcanzar toda su estatura. «Han vendido mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento, y exijo una explicación». Felix asintió con calma. «Señor Paxton, vayamos a mi despacho. Será más conveniente que hablemos allí».
Condujo a Benjamin y a Agatha a un amplio despacho y les invitó a sentarse. La venta de su casa se llevó a cabo de acuerdo con todas las normas legales, dijo Félix, abriendo una carpeta de documentos. Tu esposa, Willow Paxton, inició el proceso, siendo coprestataria y teniendo los mismos derechos sobre la propiedad. Pero necesita mi firma para completar la transacción, exclamó Benjamin. Yo no he firmado nada. En circunstancias normales, sí, asintió Félix. Pero en vuestro caso, el tribunal reconoció el derecho de la señora Paxton a disponer de la propiedad por su cuenta, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, intervino Agatha. Mi hijo no dio ningún consentimiento. No puedo hablar de los detalles sin la presencia de la señora Paxton o de su abogado, se obstinó Félix. Lo único que puedo decir es que se han seguido todos los procedimientos. Si tiene alguna queja, puede ponerse en contacto con el abogado de la señora Paxton. Aquí tiene sus contactos. Le entregó a Benjamin una tarjeta de visita. ¿Dónde está? Benjamin apretó la tarjeta en el puño. ¿Dónde está mi mujer? No estoy autorizado a divulgar esa información. Félix sacudió la cabeza. Confidencialidad del cliente. Es mi mujer. Benjamin alzó la voz. Tengo derecho a saberlo. En realidad, ella solicitó el divorcio. Félix mantuvo la calma. Los documentos deberían haberte llegado por correo. Si no los has recibido, puedo facilitarte una copia. Benjamin se desplomó en su silla. ¿Divorcio? Willow había pedido el divorcio. La tranquila y obediente Willow que nunca se le había cruzado. Esto es un error, murmuró. Ella no podría... Me temo que sí. Félix abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre. Aquí tienes una copia de la demanda de divorcio. El original se envió a tu casa, pero como estabas fuera... Benjamin cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había efectivamente una demanda de divorcio firmada por Willow, y la fecha era la víspera de su regreso de Hawái. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Agatha, mirando a su hijo. ¿Dónde vamos a vivir? Esa no es mi especialidad. Félix se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. Pero si necesitan ayuda para encontrar un nuevo lugar donde vivir, Prime Estate está a su servicio. Salieron de la oficina totalmente confusos. Benjamin siguió marcando el número de Willow, pero el teléfono seguía sin estar disponible. «Podemos ir a mi casa», sugirió Agatha. «Tengo sitio de sobra». Benjamin asintió distraídamente. Sus pensamientos estaban ocupados con Willow. ¿Cómo había podido hacerle esto? Desaparecer, vender su casa, pedir el divorcio, todo a sus espaldas mientras estaba de vacaciones con su madre. En el taxi, de camino a casa de Agatha, se quedó en silencio, mirando por la ventanilla, intentando comprender lo que había ocurrido. Willow siempre había sido tan controlada, callada, previsible. ¿Cuándo se había convertido en una mujer capaz de actuar con tanta decisión? Las siguientes semanas pasaron como un borrón. Benjamin trató de encontrar a Willow a través de amigos comunes, colegas, incluso contrató a un investigador privado. Pero ella parecía desaparecer. Dejó su trabajo sin dejar una nueva dirección. Borró todas sus cuentas en las redes sociales. Incluso sus padres fueron evasivos, diciendo que no sabían dónde estaba. El divorcio se finalizó a través de abogados, sin reuniones cara a cara. Willow no exigió nada más que su parte de la venta de la casa, que ya había recibido. Todo lo que Benjamin tuvo que hacer fue firmar los papeles y aceptar el hecho de que su matrimonio había terminado. Se mudó a un piso en el centro de la ciudad, más pequeño y modesto que su antigua casa, pero elegante. Agatha había insistido en que viviera con ella, pero Benjamin se había negado. Necesitaba espacio para asimilar lo sucedido. No fue hasta 6 meses después, cuando el dolor y la rabia se habían calmado un poco, que empezó a darse cuenta de que tal vez se lo merecía. Pensó en cómo le había quitado a Willow su billete a Hawái,
en cómo había pasado años controlando todos sus movimientos, en cómo había dejado que su madre interfiriera en su relación. Quizás había sido realmente un mal marido. Una tarde de otoño, Benjamin se encontraba en Lakeview por trabajo. Tenía algo de tiempo libre después de una reunión con un cliente, así que decidió dar un paseo por el parque del centro. El día era fresco pero soleado, y las hojas caídas crujían bajo sus pies. Caminaba por el callejón, sumido en sus pensamientos, cuando vio una figura familiar delante. Una mujer con un vestido estampado de flores de vivos colores estaba sentada en un banco con un libro en las manos. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño desenfadado y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. Willow. Benjamin se quedó inmóvil, sin saber si acercarse a ella o pasar desapercibido. Pero en ese momento, ella levantó la vista de su libro y se fijó en él. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero no desapareció por completo. Se acercó lentamente al banco. «Hola, Willow». «Hola, Benjamin». Cerró el libro y lo dejó a su lado. «No esperaba verte aquí. Estoy aquí por negocios». Se movió incómodo de un pie a otro. «Una reunión con un cliente. ¿Y tú, vives aquí?» Ella asintió. «Sí, desde hace 6 meses». «Tú tienes buen aspecto», dijo él, y era cierto. Willow brillaba con una energía interior que él nunca había notado en ella. «Gracias», sonrió ella. «Tú también estás muy bien». Era mentira. Benjamin sabía que parecía cansado y agotado. El divorcio, la mudanza, la necesidad de rehacer su vida, todo había dejado huella en su rostro. «¿Me permite?», señaló el banco que había junto a ella. Willow dudó, pero luego asintió. «Claro». Benjamin se sentó, dejando suficiente espacio entre ellos. «He estado intentando encontrarte», dijo, «después de lo que pasó». «Lo sé», lo miró con calma. «Necesitaba tiempo y espacio. Sin ti y sin Agatha». Benjamin se estremeció ante la mención de su madre. «Ella sigue sin entender por qué hiciste lo que hiciste. ¿Y tú?». Willow inclinó la cabeza. «¿Lo entiendes?». Benjamin guardó silencio durante un largo rato, ordenando sus pensamientos. «Creo que sí», dijo finalmente. «No he sido un buen marido, especialmente en los últimos años. No se trata de si has sido bueno o malo». Willow negó con la cabeza. «Se trata de que no hemos sido felices juntos. Tú me controlabas y yo te dejaba hacerlo. No era una relación sana para ninguno de los dos». «Pero podrías haber hablado», objetó Benjamin. «Podríamos haber hablado, intentar cambiar las cosas. ¿Me habrías escuchado?». Willow lo miró directamente a los ojos. «Benjamin, ¿cuándo fue la última vez que me escuchaste de verdad? No solo me escuchaste por cortesía, sino que realmente tuviste en cuenta mis sentimientos y deseos». Benjamin abrió la boca para protestar, pero no pudo. Ella tenía razón. Nunca la había escuchado. No consideraba importante su opinión. No la consideraba una igual. «Lo siento», dijo sinceramente. «Lo siento mucho». «Lo sé», sonrió suavemente. «Y te lo agradezco. Pero los dos tenemos que seguir adelante». «¿Qué tal estás?», preguntó. «¿A qué te dedicas?». «Trabajo en una empresa de contabilidad», respondió Willow. «Alquilo un piso con vistas a este parque. He hecho nuevos amigos, viviendo mi vida». «Suena bien». Benjamin intentó sonreír, pero era una sonrisa torcida. «Y yo me he mudado a un piso en el centro. Trabajo en la misma empresa. Todo es lo mismo». «¿Y Agatha?», preguntó Willow. «Sigue igual», suspiró. «Aunque ha estado más exigente desde que te fuiste. Ahora toda su atención se centra en mí. ¿Qué tal te va?». No había regodeo en la voz de Willow, solo genuino interés. Benjamin se quedó callado. «A veces es duro», admitió. «Empiezo a entender lo que ha sido para ti todos estos años». Willow no dijo nada, solo asintió. Se sentaron en silencio, mirando el parque, las hojas que caían,
la gente que pasaba. ¿Eres feliz?, preguntó por fin Benjamin. Sí, respondió Willow sin vacilar. Por primera vez en mucho tiempo, soy realmente feliz. Benjamin sintió una punzada de envidia, pero la reprimió. Si alguien merecía ser feliz, esa era Willow. Me alegro por ti, dijo. De verdad que lo estoy. Ella miró el reloj. Tengo que irme. He quedado con unos amigos. Claro. Benjamin se levantó. Ha sido un placer verte. Lo mismo digo. Willow se levantó y cogió su libro. Cuídate, Benjamin. Y cuídate tú. Hizo una pausa. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Solo para ver cómo te va. Willow vaciló. Ahora no, dijo en voz baja. Quizá más tarde. Los dos necesitamos tiempo. Benjamin asintió, comprendiendo y aceptando su decisión. Adiós, Willow. Adiós, Benjamin. Se dio la vuelta y se alejó por el callejón, un punto brillante en el parque otoñal. Benjamin la observó hasta que dobló la esquina. Luego caminó lentamente en dirección contraria, hacia la salida del parque, donde le esperaba un taxi. Aquella noche, de vuelta en su piso, permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato, pensando en su encuentro con Willow, en lo que ella se había convertido, segura de sí misma, tranquila, radiante por dentro, y en cómo había sido con él, callada, cautelosa, siempre buscando aprobación. Él le hizo eso. Él y su madre habían destruido sistemáticamente su individualidad, su alegría, su luz. Y ahora que estaba libre de ellos, esa luz había vuelto. Tal vez algún día encuentre su propia luz, su propio camino, sin la sombra de su madre, sin el peso de los errores del pasado. Pero esa será otra historia.